En este problema, se nos dan dos ecuaciones exponenciales, y se nos pide determinar el valor inicial, así como una tasa de crecimiento o disminución como porcentaje. Cuando tenemos una ecuación exponencial en la forma y es igual a multiplicado por b elevado a la potencia de x si la base b es mayor que 1, tenemos un crecimiento exponencial y la base b es igual a 1 más r, donde r es la tasa de crecimiento como decimal. Si establecemos la base b igual a 1 más r y resolvemos r, tenemos r igual a b menos 1. Y el valor de a nos da el valor inicial o el valor inicial. Si la base b está entre 0 y 1, tenemos una disminución exponencial y la base b es igual a 1 menos r, donde r es una tasa de desintegración como decimal. Si dijimos b igual a 1 menos r y resolvemos para r, tenemos r es igual a 1 menos b cuando tenemos decaimiento exponencial. Y el valor de a es igual a la inicial o valor inicial. Mirando nuestra primera ecuación, tenemos p igual a 2405. Multiplicado por 1.06 elevado a la potencia de t, entonces a es el valor inicial. Es 2405, la base b es igual a 1.06 que es mayor de 1 y por lo tanto tenemos un crecimiento exponencial. ¿Y por qué tenemos un crecimiento exponencial? La tasa de crecimiento como decimal es r, que es igual a b menos 1. Entonces tenemos r igual a 1.06 menos 1 que es igual a 0.06. Que como porcentaje es 6%. Para completar la tabla, el valor inicial es 2405, tenemos un crecimiento exponencial y, por lo tanto, la tasa de crecimiento es 6%. La siguiente ecuación es d es igual a 0.91 elevado a la potencia de t. Observe cómo no parece que haya un valor para a, pero, por supuesto, podríamos poner 1 aquí y no va a cambiar los valores de d y, por lo tanto, a, el valor inicial es igual a 1. La base b es igual a 0.91, que está entre 0 y 1. Y por lo tanto tenemos una disminución exponencial esta vez. Y debido a que tenemos una disminución exponencial, la tasa de disminución exponencial r como decimal es igual a 1 menos b. Esto nos da r es igual a 1 menos 0.91, que es igual a 0.09 que es 9%. Entonces, para completar la tabla, el valor inicial es 1 y debido a que tenemos una disminución exponencial, la tasa de disminución es del 9%. Espero que hayas encontrado esto útil.